En este vídeo vamos a estudiar la potencia en régimen permanente sinusoidal. Veremos que el tema es algo complicado porque hay 5 tipos de potencias: la potencia instantánea, la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia compleja y la potencia aparente. Empezamos definiendo la potencia y la energía. La potencia es el trabajo realizado por unidad de tiempo, y la energía es la capacidad de realizar trabajo. Están relacionadas entre sí por estas ecuaciones. Derivando la energía tenemos la potencia e integrando la potencia tenemos la energía. Vemos que para calcular la energía en un instante determinado, podemos sumar la energía que tenía el sistema en un instante t sub 0 a la integral de la potencia entre esos dos instantes. Vamos a ver la referencia de polaridad de la potencia en los sistemas, en los circuitos eléctricos. Hay 2 casos. Es muy fácil. En el de arriba tenemos que la tensión e intensidad, mirando al dipolo, tienen el mismo sentido, en este caso para abajo. La potencia absorbida es U por I. Siempre se cumple que la potencia cedida tiene signo opuesto a la absorbida. Por lo tanto, la potencia cedida es menos U por I. El segundo caso es que tengamos la tensión y la intensidad en sentidos opuestos. En el dibujo, tensión para abajo, intensidad para arriba. La potencia cedida es U por I y la potencia absorbida es menos U por I. Nos centramos en el régimen permanente sinusoidal. Tenemos un dipolo con las referencias del primer caso. Hay una explicación similar para el otro caso. Y vamos a calcular la potencia instantánea absorbida por el dipolo. Para ello multiplicamos U por I. U es una sinusoide e I es otra sinusoide, aunque de distinta fase inicial. Operando un poco llegamos a que la potencia instantánea tiene los términos claramente diferenciados. Por una parte, hay un término que es una constante que no depende del tiempo, que se calcula multiplicando la tensión eficaz, la intensidad eficaz y el coseno del ángulo que forman la tensión y la intensidad en el diagrama fasorial. Más bien el ángulo que adelanta la tensión y la intensidad en el diagrama fasorial. Por otra parte, hay una potencia que depende del tiempo, se llama potencia fluctuante. Puede tener o no tener un signo menos según pongamos un ángulo u otro dentro del coseno, puede ser un seno, pero lo que se cumple siempre es, primero, la pulsación de la potencia fluctuante es el doble que la de la red. Segundo, la amplitud de la potencia fluctuante es la tensión eficaz multiplicada por la intensidad eficaz. Este producto se llama potencia aparente. Unidades. Para ahorrarnos muchas explicaciones, usamos distintas unidades para estas potencias. La instantánea se expresa en vatios, como siempre, la activa también, pero la potencia aparente, aunque es un producto de una tensión por una intensidad, se expresa en voltamperios, VA. Vamos a desarrollar una expresión que trabaja con los fasores que nos va a permitir calcular estas potencias excluyendo la instantánea. Tenemos un dipolo con unas referencias de tensión en el mismo sentido, U e I compleja. Calculamos la potencia compleja absorbida multiplicando la tensión y la intensidad conjugada. El conjugado es fundamental para que salga el resultado adecuado. Hacemos la operación. Aquí tenemos la tensión compleja, la intensidad compleja y el resultado es una potencia compleja. El módulo de la potencia compleja es U por I, lo que hemos llamado la potencia aparente. Y el ángulo de la potencia compleja es phi sub U menos phi sub I. El ángulo que adelanta la tensión a la intensidad. Recordad que necesitábamos un signo menos, que es el que nos da este conjugado que ponemos al hacer la operación. La potencia compleja tiene una parte real que ya conocemos, es la potencia activa, o real, o media, o potencia a secas. Pero como resultado del cálculo ha aparecido una nueva potencia, que se llama potencia reactiva. Se calcula igual que la activa, pero poniendo un seno en vez de un coseno. La potencia reactiva es lo que acompaña a la J, no incluye la J. Bueno, la potencia activa
sirve para producir trabajo. La potencia reactiva no, pero juega un papel clave en la gestión y en el análisis de los circuitos eléctricos o de los sistemas eléctricos, como veremos más adelante. Para calcular la potencia activa, como ya sabemos, multiplicamos la tensión eficaz, la intensidad eficaz, y la multiplicamos por el coseno del ángulo que forman esas dos magnitudes. A este factor se le llama factor de potencia. Para calcular la potencia reactiva, multiplicamos la tensión eficaz y la intensidad eficaz por el seno del ángulo que forman esas dos magnitudes. Y la potencia aparente es el módulo de la potencia compleja, U por I, eficaces. Fijaos que no he puesto subíndice AB de absorbida a la potencia aparente, porque no es ni absorbida ni excedida, es sencillamente el producto de la tensión eficaz y la intensidad eficaz. Vemos el caso particular de las impedancias. La potencia absorbida es U por I conjugada, la U es Z por I, por lo tanto, llegamos a esta expresión, donde tenemos en cuenta que un complejo por su conjugado nos da el módulo elevado al cuadrado. La potencia absorbida compleja tiene una parte real, que es la potencia absorbida que ya conocemos, y tiene una parte imaginaria, lo que acompaña a la J, que es la potencia reactiva. La potencia reactiva es X, la reactancia, por I al cuadrado. Y la potencia activa es R, la resistencia, por I al cuadrado. Podemos calcular también la potencia aparente. La potencia aparente es el módulo de la impedancia por el cuadrado de la intensidad. Otro caso que se puede dar es que tengamos la admitancia, no la impedancia. En este caso, calculamos la corriente a partir de la tensión y nos fijamos en que la corriente está dentro de unos paréntesis donde hay un conjugado. Por lo tanto, para calcular la potencia compleja necesitamos el conjugado de la admitancia cuidado multiplicado por la tensión en módulo al cuadrado. La parte real es la conocida potencia absorbida y la parte imaginaria es la potencia reactiva, que calculamos como menos B por U al cuadrado. Podemos dibujar unos triángulos de impedancia, admitancia y potencias. He puesto módulos a la reactancia, a la susceptancia y a la potencia reactiva porque pueden ser positivas o negativas. El caso es que hay una semejanza entre estos triángulos que vienen dadas por el cuadrado de la tensión o el cuadrado de la intensidad, que puede ser útil en ocasiones al analizar circuitos. Acabamos con el teorema de Bucherov. Es fácil calcular las potencias de los elementos individuales, los dipolos, pero hay una relación muy útil entre todas ellas, que se puede expresar de varias maneras. Decimos, por ejemplo, que la suma de todas las potencias complejas absorbidas por los dipolos de un circuito es cero, o que la suma de todas las potencias complejas cedidas por el dipolo de un circuito es cero, o que la suma de algunas potencias complejas absorbidas es igual a la suma del resto de las potencias complejas cedidas. Estas expresiones admiten otro formato. Tomando parte real, tenemos la conservación de la potencia activa. Tomando parte imaginaria, tenemos la conservación de la potencia reactiva. Y no existe, no se cumple la conservación de la potencia aparente. No escribimos nada parecido para la potencia aparente. Una aplicación práctica. Imaginad que tenemos un sistema que consta de un generador, una línea y una carga. Podemos decir que la potencia compleja S sub G cedida por el generador es igual a la suma de las potencias complejas absorbidas por la línea y la carga. Conociendo dos de ellas, despejamos la que nos falte. A lo largo del vídeo hemos conocido los distintos tipos de potencias que aparecen en los circuitos eléctricos, en régimen permanente sinusoidal y en general. A las más familiares potencias instantánea y activa, o media, se ha unido una potencia reactiva que no produce trabajo, pero como veremos, juega un papel clave en la gestión de los sistemas eléctricos.